En el corazón de África Occidental, un país pequeño se atrevió a levantar la voz. No fue con tanques, ni con amenazas. Fue con una advertencia simple, directa y temida. Si entran en nuestro cielo, no saldrán vivos. Burkina Faso, liderado por el joven capitán Ibrahim Traoré, había detenido a varios agentes de inteligencia franceses. El rumor se convirtió en certeza. Francia, humillada y sin control en la región del Sahel, planeó una operación secreta para rescatarlos. Un vuelo nocturno, helicópteros, un regreso silencioso. Pero algo ocurrió. El plan nunca despegó. ¿Por qué? Los ancianos en Ouagadougou lo sabían. No se trataba solo de espías. Se trataba de soberanía, de orgullo, de febrero. Para los hombres mayores en las calles de Bobo Dioulasso, esto no era solo política. Era justicia largamente esperada. Por primera vez en décadas, un líder africano miraba a los ojos a una potencia europea y no retrocedía. Mientras tanto, en París, la tensión se respiraba como humo. ¿Rescatar a sus agentes y arriesgar una guerra? ¿O aceptar que ya no dictaban las reglas? Cada decisión, cada silencio, cada mapa extendido sobre la mesa del DGS hablaba de un imperio que había perdido algo más profundo que influencia. Había perdido la certeza. Esta historia no trata solo de Traoré o de Francia. Trata de lo que significa recuperar el control, de lo que puede pasar cuando un pueblo decide que ya no será obediente. ¿Fue un acto de valentía o una provocación que pudo haber incendiado toda la región? Si alguna vez te has preguntado si África puede alzarse por sí sola, sin tutela, sin permiso, entonces lo que vas a escuchar es para ti. Todo comenzó en silencio. Un coche con vidrios oscuros se detuvo en un puesto de control a las afueras de Ouagadougou. A bordo, varios hombres con pasaportes diplomáticos. Eran franceses, decían ser consultores de seguridad, pero los soldados burkineses, entrenados para detectar anomalías, notaron algo extraño. Los documentos no coincidían. Las rutas no eran autorizadas. Las respuestas eran evasivas. En menos de una hora, los hombres fueron detenidos y llevados a un lugar desconocido bajo control militar. No hubo comunicados, no hubo prensa, solo un silencio tenso, como el que precede a la tormenta. Días después, fuentes cercanas al gobierno burkinés confirmaron en privado lo que ya se sospechaba. Los detenidos eran miembros del DGSE, el Servicio de Inteligencia Exterior de Francia. No estaban ahí por cooperación. Estaban ahí como espías. Observaban movimientos, trazaban alianzas y, lo más grave, intentaban seguir de cerca la creciente presencia rusa en el país. Para Ibrahim Traoré, aquello no fue sorpresa. Desde su llegada al poder, había advertido que la era de la impunidad extranjera había terminado. En cuestión de meses, expulsó al embajador francés, congeló acuerdos militares y permitió el ingreso de asesores rusos. El mensaje era claro: ya no estamos en alquiler. Pero esta detención fue distinta. Era una línea cruzada. Francia, aunque debilitada en la región, aún tenía redes, aún tenía orgullo. Y al enterarse, no tardó en reaccionar. En una sala sin ventanas del TGSE en París, se desplegaron mapas, se revisaron rutas aéreas, se planificó una operación de rescate. La idea no era nueva. Ya lo habían hecho antes. En Somalia, en Mali, en Costa de Marfil. Equipos pequeños, bien entrenados, entraban y salían antes del amanecer. Esta vez, sin embargo, el terreno era otro. No solo por el polvo seco del Sahel, ni por las defensas instaladas por técnicos rusos, sino porque esta vez el enemigo no era un grupo terrorista. Era un gobierno africano soberano. Las primeras simulaciones fueron prometedoras. 3 helicópteros, una aeronave de distracción, repostaje en el aire y un corredor nocturno. Todo medido al milímetro, todo bajo la suposición más frágil, que nadie se daría cuenta. Pero alguien sí se dio cuenta, y esa persona fue Traoré. En un discurso breve,
transmitido por la televisión estatal, envió un mensaje que paralizó toda Francia. Cualquier aeronave extranjera que entre en nuestro cielo sin permiso será considerada enemigo y será derribada. Y con esa frase, un operativo que parecía inevitable, se convirtió en una bomba política. ¿Salvar a sus agentes? ¿O evitar que el mundo viera un helicóptero francés en llamas sobre suelo africano? En París, la sala de crisis del DGSE permanecía iluminada día y noche. Los simulacros continuaban. Los mapas eran revisados una y otra vez. Las rutas de extracción, los horarios de vuelo, la meteorología del Sahel. Cada detalle contaba. Pero algo había cambiado. El silencio de Ouagadougou ya no era incertidumbre, era mensaje. El equipo de operaciones especiales, preparado para entrar, comenzó a entrenar en secreto fuera de suelo francés. La misión tenía nombre clave: un pájaro del desierto, un símbolo de velocidad, de sigilo, de esperanza. El objetivo era claro: entrar de noche, extraer a los agentes y salir sin dejar rastro. Pero nadie podía garantizar que no serían detectados. Mientras tanto, en las calles de Burkina Faso, las emociones crecían como fuego entre la hierba seca. Pintadas de Traoré con el puño levantado, banderas africanas y mensajes en murales: nuestro cielo no se vende. La población, especialmente los jóvenes, comenzaba a ver a su líder no solo como militar, sino como símbolo de dignidad. Un hombre mayor, entrevistado por un periodista local, lo dijo sin rodeos: llevamos décadas escuchando promesas de Francia, pero ahora, por primera vez, sentimos que alguien habla por nosotros. Frente a la embajada francesa, se convocaron manifestaciones espontáneas. Algunos gritaban «Fuera Francia», otros cantaban himnos patrióticos. No hubo violencia, pero el mensaje era claro: Burkina Faso ya no quería volver atrás. En el Ministerio de Defensa francés, los generales discutían entre honor y diplomacia. «No podemos dejarlos atrás», decía un comandante. «Son nuestros hombres». Pero los diplomáticos advertían del desastre. Una incursión puede convertir a Traoré en un mártir y a Francia en una invasora. En Washington y Madrid, las cancillerías observaban con atención. Nadie quería una guerra abierta en el Sahel. Nadie quería ver imágenes de helicópteros franceses cayendo del cielo africano. Pero también había preocupación. Si Francia retrocede, ¿quién llenará el vacío? ¿Rusia? ¿Irán? ¿O una África que ya no pide permiso? Las encuestas internas en el Elíseo mostraban que el pueblo francés no tenía apetito para una nueva aventura colonial. La memoria de operaciones fallidas, como en Somalia o Irán, seguía presente. Una operación fallida podía destruir no solo al gobierno, sino a la imagen misma de Francia en el continente. Y entonces llegó la noche decisiva. Todo estaba listo. Las coordenadas, el combustible, las señales codificadas. Los comandos esperaban la orden final. Pero no llegó. En su lugar, una reunión de madrugada en el Palacio del Elíseo terminó en silencio. Un asesor, según informes posteriores, preguntó: «Si esto fracasa, ¿quién explicará al pueblo que hemos perdido hombres? ¿En un país que ya no nos quiere allí?». Nadie respondió. Y así, el operativo fue cancelado. La operación no se realizó. No hubo helicópteros, ni fuego, ni titulares escandalosos. Pero sus efectos fueron reales, profundos, irreversibles. En Burkina Faso, el silencio de París fue celebrado como una victoria sin armas. En los mercados de Ouagadougou se hablaba de ello como si fuera el final de una larga humillación. La gente no necesitaba explicaciones estratégicas. Solo sabían una cosa: Francia se detuvo. Nosotros seguimos adelante. Para muchos burkineses, sobre todo los mayores, fue un momento de redención. Años de ver cómo decisiones extranjeras influían en sus vidas, sus tierras, su seguridad. Y ahora, por fin, un líder había hecho que una potencia mundial diera un paso atrás. Pero las consecuencias no se quedaron en la emoción. A nivel político, el gesto de Traoré cambió el equilibrio del poder en la región. Países vecinos como Mali, Níger y Guinea,
ya críticos con la influencia francesa, reforzaron sus alianzas con el gobierno burkinés. Se hablaba de una nueva línea soberana en el Sahel, un eje de gobiernos militares que rechazaban la tutela occidental. En las reuniones internas del gobierno burkinés, se comenzó a planificar una política de seguridad autónoma, más formación local, más cooperación con países africanos y sí, más presencia rusa. Esto generó debates. Algunos temían que sustituir París por Moscú no resolvería el problema de fondo, la dependencia. Pero para Traoré y su círculo más cercano, la prioridad era enviar un mensaje. Burkina Faso decide. Burkina Faso no obedece. En el plano civil, hubo efectos inmediatos. Una ola de orgullo nacional recorrió el país. En las escuelas, los profesores hablaban del episodio como parte de la historia reciente. En las iglesias y mezquitas, los líderes religiosos pedían oraciones por la paz, pero también daban gracias por la firmeza del gobierno. En las zonas rurales, donde antes solo llegaban promesas, ahora se sentía que algo había cambiado. Sin embargo, no todo fue optimismo. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras comenzaron a replegarse, temiendo por su seguridad. Algunos acuerdos de cooperación fueron suspendidos. Las familias que dependían de ayuda internacional para alimento o medicinas sintieron el golpe. La victoria simbólica tuvo su precio. Y más allá de las fronteras, el impacto fue aún mayor. En París, los analistas hablaban de un punto de quiebre, un antes y después en la relación con sus antiguas colonias. La idea de que Francia podía actuar sin consecuencias en África se había terminado, y esa conciencia se extendió por toda Europa. Un diplomático español, entrevistado por la prensa, lo dijo claramente. Si Francia ya no puede operar en Burkina Faso sin consentimiento, ¿qué implica eso para nosotros en el Sahel? Las embajadas europeas en África Occidental comenzaron a ajustar sus estrategias. Más diálogo, más discreción, menos imposición, porque lo que estaba en juego no era solo influencia, sino legitimidad. Y en el centro de todo, un mensaje resonaba desde Ouagadougou hacia todo el continente. Este suelo ya no se arrodilla. El mundo observó, en silencio, pero con atención. Estados Unidos no emitió ninguna condena oficial, pero altos funcionarios del Departamento de Estado reconocieron en privado que la decisión de Francia de no actuar marcaba un cambio de era en África. En Madrid, los asesores de política exterior revisaron informes confidenciales. España, con intereses directos en el Sahel y una importante comunidad africana en su territorio, comprendió que la pérdida de influencia francesa abría una etapa incierta. Menos presencia francesa podía significar más inestabilidad, más migración descontrolada, más presión en las fronteras sur. Pero fue Marruecos quien entendió el momento mejor que nadie. El reino alauita, con fuertes lazos históricos, culturales y de inteligencia con Burkina Faso, asumió el papel de mediador. No fue por accidente. Muchos oficiales burkineses, incluido el propio Traoré, se formaron en academias marroquíes. Rabat ofrecía algo que París ya no podía: respeto sin imposición. Los contactos se iniciaron discretamente. Las negociaciones duraron semanas. Y finalmente, fue un avión marroquí el que aterrizó en Ouagadougou de madrugada y sacó a los agentes franceses del país sin alboroto ni titulares. El gesto no pasó desapercibido. En círculos diplomáticos africanos se hablaba claro. Marruecos logró lo que Francia no pudo. Para Washington y Bruselas, el mensaje era igual de claro. El poder ya no se mide solo en ejércitos, se mide en credibilidad. Y en ese terreno, Burkina Faso, bajo la firme voz de Ibrahim Traoré, había ganado algo más que una batalla diplomática. Había recuperado el control sobre su narrativa. La tormenta no estalló. No hubo guerra. No hubo disparos. Pero las consecuencias siguen resonando. Burkina Faso no solo detuvo una operación de rescate, detuvo una lógica. La lógica de que África debe ceder, de que el silencio africano es norma y la intervención extranjera, rutina.
Pero ahora, el mapa ha cambiado. Si Francia necesitó a Marruecos para hablar con Ouagadougou, ¿qué nos dice eso del futuro? Si una nación como Burkina Faso puede mirar a una potencia a los ojos y decir no, ¿qué pasará cuando otros lo hagan también? El Sahel sigue siendo una región frágil. El terrorismo no ha desaparecido. Las armas no se han callado. Pero lo que cambió, quizás para siempre, es quién tiene la voz. Y a veces, tener voz es más poderoso que tener fuerza. ¿Fue Ibrahim Traoré un provocador o un defensor legítimo de su pueblo? ¿Fue esto un acto temerario o el inicio de una nueva dignidad africana? ¿Y si la próxima vez que un helicóptero extranjero cruce el cielo africano, ya nadie lo esté esperando con miedo, sino con una respuesta? Tú decides qué pensar. Pero si esta historia ha tocado algo en ti, como padre, como hijo, como creyente, entonces no la dejes pasar. Comparte tu reflexión, porque en el silencio también hay poder. Y si crees, como muchos en África hoy, que la soberanía no se negocia, que la dignidad no se alquila, y que Dios aún guarda a los valientes, entonces esta historia también es tuya. Que Dios bendiga a Burkina Faso. Que Dios bendiga a África.